hasta penas de muerte para el que se retire en combate. Eso lo hemos visto en toda la guerra, y es el que huye en medio del combate y se le dispara por la espalda. Por supuesto, la pena de muerte para todos los desertores y para todas esas personas que huyen del combate. Saludos a todos, estamos en otro programa de QSL y hoy voy a profundizar, gracias a los comentarios que han hecho en vídeos anteriores, sobre el hipotético caso apocalíptico de un conflicto de guerra aquí en nuestro país, en España. Muchos de ustedes preguntan cómo podrían librarse de ir al combate y en primera línea y evitar fallecer en combate. ¿Cómo librarse de ir a fila? Sería el resumen. Al final de este vídeo os voy a comentar unos pasos importantes que debemos todos tener en cuenta y presente. No se los pierdan, porque verdaderamente ahí está la clave de cómo te vas a poder librar de ir al combate o ir al frente. En un escenario apocalíptico, imaginemos que todo es hipotético, por supuesto. Imaginemos que estamos en el peor de los casos y el peor de las oportunidades que puedan ocurrir. Ya ha comenzado el conflicto internacional que envuelve también a España. Ya las bases militares, tanto OTAN o de uso españolas, que tenemos ya han sido atacadas, ha sido bombardeada. La última fase de que se está produciendo. Ya inminentemente ya lo que queda es que alrededor de nuestras fronteras empiecen a invadir y empiecen a entrar en nuestro país, y la única opción que tenemos es la de morir en combate. Es un escenario donde ya el ejército profesional ya no existe, porque está totalmente ya diezmado. Ya no quedan soldados profesionales, y tampoco en este caso quedan voluntarios, ya no hay más voluntarios. Incluso hasta los mercenarios y personas que vienen de otros estados, de otros países, que han venido aquí a ayudarnos en el combate, en la guerra, incluso ven un escenario tan mortífero y tan irremediable que incluso o han muerto también en combate, o han desaparecido, o se han marchado huyendo. Y ya lo único que queda, lo único que se podría usar, son los propios ciudadanos del país que quedan aquí. También la OTAN, el apoyo de la OTAN también está diezmado, puesto que también al mismo tiempo en otros países también está sucediendo lo mismo que en España. Así que estamos en una situación ya apocalíptica de sálvese quien pueda, y que solo se puede remediar pues con los recursos que se tengan en el país. Por lo tanto, nos vemos ya abocados en un sistema en que ya no es que exista una ley o se aplique la ley de movilidad nacional, sino que ya estamos en un estado de guerra, y donde los militares son los que mandan en el país. Así que estamos ya con los últimos recursos y las últimas probabilidades. Así que si todavía no te ha dado tiempo de huir del país, si no te has marchado a otros países, si no te has marchado del continente y has ido a otros lugares, y por el motivo que sea te encuentras encerrado aquí en el país, estas son las opciones que te quedan para poder sobrevivir. Vamos a explicar este hipotético escenario. No queda nadie, así que hay que movilizar absolutamente pues a todo el mundo. Ya da igual la edad, ya da igual el sexo, da igual incluso hasta las condiciones físicas que tenga. Hay que ir forzosamente al combate. Para eso también se crearía lo que serían unos comités de reclutamiento. Estos comités de reclutamiento estarían diversificados por todo el país, y lo que se dedicarían es a seleccionar las personas que estarían aptas para ir al combate, que en una situación extrema como la que estamos hablando serían muy pocas personas con deficiencias muy graves, o personal que por otro lado quede exento de ir al combate porque son necesarios pues para otras tareas, para que lo que queda del país pues pueda seguir funcionando. Aquí entraría, por ejemplo, las personas que trabajarían
no sé, se me ocurre por ejemplo en el sistema de salud o del censo, pues para hacer también pues recuento de las personas que aún quedan y que puedan ser reclutadas nuevamente. Existiría también en todo el país lo que serían unos controles y un confinamiento interno en provincias, por barrio, etcétera, etcétera. Para eso también al mismo tiempo se está desarrollando pues muchos sistemas tecnológicos para saber exactamente cuál es nuestra situación, dónde estamos, que no nos podamos mover de donde estamos y tenernos absolutamente controlados, no solo físicamente con controles físicos y con militares y personal que controle el acceso y la entrada y salida de los barrios y las ciudades, apoyados por supuesto con toda la tecnología que tenemos de inteligencia artificial, de las cámaras, registro facial, en fin, el DNI electrónico, cuentas bancarias electrónicas, etcétera, etcétera, sistema de salud también electrónico, todo a través de la tecnología. Es fácil tenernos perfectamente controlados y saber si estamos confinados o no, si salimos de una zona o no salimos. Nos pueden tener perfectamente controlados para luego poder hacer con nosotros lo que se quiera. Imagínense todas las calles, los barrios, con controles incluso hasta fronterizos entre ciudades, que se nos tenga perfectamente controlado las entradas y salidas, que sepa en todo momento dónde estamos. Es una situación terrible. Por supuesto, estaríamos en un estado de excepción total, estaríamos bajo una ley marcial, una ley militar, y donde habría, para todos los que se negasen a cumplir con lo que se le diga o para ir al combate, con penas muy severas, ya no solo de prisión, donde iría prisión personas que en un estado normal serían unos ciudadanos no delincuentes, se convertirían inmediatamente en presos en campos de concentración e incluso hasta penas de muerte para el que se retire en combate. Eso lo hemos visto en toda la guerra, y es el que huye en medio del combate y se le dispara por la espalda. Por supuesto, la pena de muerte para todos los desertores y para todas esas personas que huyen del combate. La imposición de medidas disciplinarias fuertes y tajantes serían inmediatas, de aplicación inmediata. Todo lo que sea desobediencia, todo lo que sea subordinación, todo lo que sea no cumplir con lo que estrictamente se dicta y se diga que tengas que hacer. Castigos ejemplarizantes, de manera de que sirva de advertencia para todos aquellos que se nieguen a cumplir con lo que se le está ordenando. Por supuesto, todas estas medidas serían, en el caso que estamos hablando, serían medidas excepcionales y únicas que se pondrían en marcha en un concepto que estamos hablando que lo podríamos llamar de existencial. En este hipotético caso se crearían también las mafias. Como ejemplo, la falsificación de documentos. Existirían mafias y donde se cobrarían mucho dinero por falsificación de documentos. Aquí estamos hablando de documentos, por ejemplo, de sanitarios por enfermedad o por cualquier enfermedad que te pudiera eximir de ir al combate, de ir a primera línea de fuego. Todas estas mafias, por supuesto, tendrían una red extensa y muy grande con médicos corruptos, con funcionarios corruptos, con funcionarios que trabajan en la administración, que se dediquen a hacer todo este tipo de documentación para poder sacar el máximo dinero posible o trapichear de cualquier otra manera. Sobornos y la corrupción. Aparte de las mafias, estarían también todo tipo de sobornos y de corrupción, como digo antes, desde funcionarios, políticos, alcaldes, personal que trabaje en fábricas, por ejemplo. Sería un escenario totalmente catastrófico. Imagínese la posibilidad de poder ofrecer sobornos a aquellas personas que sean capaces de decidir quién va a la línea de fuego y quién no. Imagínese lo que sería reducir las listas, quitar nombres de esas listas, retrasar citas, por ejemplo, para ir al reclutamiento, para ir al combate, o que nunca se produzcan esas citas de reclutamiento, o que tu nombre no aparezca en ningún documento, que no existas. Por supuesto, una creación de rutas de escape para todas aquellas personas que queden en este escenario, que todavía no hayan podido escapar del país. Imagínese toda la red de rutas de escape
de sobornos, de mafias que pueden existir para evitar de que tus hijos o tú mismo puedan ir a filas y puedan ir al combate. Imagínense cómo esas mafias también podían traficar con documentación falsa, con certificados y certificaciones para que se te considere, por ejemplo, no solo que seas exento de ir a filas, sino que a lo mejor se te considere como un trabajador esencial y debas de quedarte pues en fábricas o en centros de energía o para la alimentación, etcétera, y evites como personal esencial y evites ir al combate. Claro, todo esto haría que los precios, los pagos a este tipo de mafias se disparen. Sería desorbitado. Por lo tanto, una de las claves que tenemos es que para evitar ir al frente, para que puedas ir al combate, es que seas rico, es que tengas dinero. Eso ha pasado toda la vida. Y si no, que le pregunten a los últimos de Filipinas. ¿Quién iba a Filipinas? ¿Quién iba a la guerra? Los pobres, los que no tenían dinero, los que no podían pagar las mafias, los que no podían pagar sobornos a los funcionarios, los que no podían pagar a los encargados de formar esas listas o de obligarte a ir al combate. Al final siempre escapan los hijos de los ricos y mueren o va al combate los pobres. Los pobres salvan a los ricos. Por supuesto, también el gobierno o lo que quedara de ese gobierno, si se mantiene en pie, pues también lucharía por acabar con estas mafias y con estos corruptos, lo que aparte de en sí de lo que es la guerra, generaría también otro grave problema para lo que es la estabilidad del país. Eso lo hemos visto hoy en día en otros conflictos cercanos que hoy en día están en activo y se están produciendo en el mundo. Con todo esto lo que trato de decir es que en circunstancias de extrema situación como la que estamos hablando, las personas dejan de ser personas como lo eran habitualmente para sumergirse en un mundo negro y profundo de maldad y de sálvese quien pueda. A la pregunta, como dije, os voy a explicar ahora la respuesta a las 5 preguntas básicas que, como veréis, estos son como los mandamientos. Al final se convierten en una sola y única respuesta. A la pregunta, ¿es obligatorio ir a la guerra en España? Depende de las situaciones. Como estamos viendo, en este caso extremo, te pueden obligar, forzar, y si te niegas, no solo te podrían encerrar, sino te pueden condenar a cadena perpetua o te podrían considerar como un desertor y lo único que quedaría es la muerte. A la pregunta, ¿puede uno negarse a ser reclutado? Hombre, lo que es poder, se puede. Por eso te llevarían, en este caso extremo, a la fuerza. Y si no, como dije antes, te condenarían e incluso si sales huyendo del combate, serías un desertor y podrían eliminarte. A la pregunta ¿quién está exento del servicio militar obligatorio en caso de guerra, en caso existencial? Pues tendría que tener una enfermedad extrema, muy avanzada, una enfermedad terminal o que tengas algún tipo de convalecencia que haga imposible que puedas ir al combate. Y la otra opción es que sea personal esencial para la subsistencia del mantenimiento del país. Médico que trabaje en suministros, en fábricas o en servicios esenciales para que pueda seguir funcionando el país. A la pregunta, la edad máxima para ir a la guerra en España, volvemos a lo mismo. Estamos viendo cómo en otros países, aquí en Europa, no en África o en el más allá, sino aquí en Europa, están combatiendo hasta con 60 años de edad. Si no hay soldados, si no hay profesionales, si no hay voluntarios y si no hay nadie, como dije al principio, no hay ni sexo ni edad para ir al combate. Mientras que te puedas mover y avanzar, irás al combate. Se te obligará a ir al combate o se te va a considerar como prófugo, desertor y serás eliminado. Y a la pregunta, ¿cómo evitar poder ir a la guerra? ¿Cómo evitar ser reclutado a la guerra? Pues me remito a las respuestas anteriores. O una enfermedad terminal o eres esencial. Y como os prometí al principio del programa, todas estas 5 preguntas al cual he ido a modo de resumen ahora mismo he ido respondiendo, solo existe una respuesta donde entrarían todas. Es tener poder y dinero. Si no tienes poder y dinero, si no puedes pagar a las mafias, si no puedes corromper
a los funcionarios, si no puedes sobornar a nadie, no te va a quedar otro remedio sino ser forzado y obligado a ir al combate. Esto es una situación hipotética, surrealista, que ojalá que nunca vaya a llegar, pero que podría llegar. Como está hoy en día la situación geopolítica mundial, podría vernos en algún momento en una situación parecida a esta. Así que si quieres sobrevivir, o tienes dinero, o también te puedo recomendar que te entrenes y te prepares para sobrevivir en caso de guerra. Para eso te voy a recomendar uno de los libros y uno de los manuales más importantes de supervivencia y de saber cómo sobrevivir en caso de guerra. En la caja de descripción de este vídeo te dejo el enlace si estás interesado en saber cómo sobrevivir cuando no te queda otra oportunidad, cuando no te queda otro remedio y cuando no puedes tomar otra decisión. Nos vemos en otro vídeo.